a seguir hablando del Renacimiento, la medicina del Renacimiento 2. Si tienen algún problema, me lo avisan porque yo no sé lo que están viendo ustedes, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a hablar al principio de la cirugía del Renacimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hablar era que en Edad Media habían los cirujanos y los barberos que siguieron hasta el principio del Renacimiento. Entonces estaban los cirujanos, que eran los que estudiaban en universidades y se graduaban de cirujanos. Estaban los barberos, que no eran, no estudiaban, sino que aprendían un oficio. El barbero era como un zapatero, ¿ok? Que era un oficio, no era una profesión. Y sacaban pus, drenaban ganglios, cosas así, y lo hacían, no eran cirujanos. Entonces, para la población en general iban los barberos, y para la gente de clase alta, para los burgueses, iban los cirujanos de toga larga, que dependían de la Facultad de Medicina. Entonces, vamos a hablar de un personaje importante que fue Ambrosio Paré. Se considera que Ambrosio Paré, el principal cirujano, o la primera figura cirúrgica del siglo XVI, ¿ok? Así como Vesalio fue para la anatomía, Paré fue para la cirugía. Este señor comenzó como barbero, ¿ok? Y después estudió en la universidad y se graduó de cirujano. Y se convirtió en el cirujano del mismo rey de Francia. En 1564 publicó el libro que se llamaba 10 libros de cirugía. Y la primera parte contenía anatomía y fisiología y la segunda era sobre cirugía. Este señor, Ambrosio Paré, era cirujano y escribió este libro. Este libro pasó a la historia como el primer libro de cirugía formal del Renacimiento. Entonces, fíjense, esta es una foto. Están viendo la foto del libro original que está en un museo de París. ¿Okay? Este libro sobre 10 libros de cirugía de Ambrosio Paré. Entonces, realmente era un libro con 10 capítulos, por decía 10 libros de cirugía. Entonces, la primera parte contenía anatomía y fisiología, la segunda cirugía, y describía muchas técnicas quirúrgicas, siendo una de las más significativas el uso de ligaduras de grandes vasos en las amputaciones. También usaba un torniquete en sus amputaciones para mantener los músculos retraídos con la piel y evitar la pérdida de sangre y embotar la sensibilidad. Fíjense que antiguamente en la cirugía, para hacer las amputaciones, agarraban al paciente, le daban mucho whisky, lo emborrachaban, agarraban la parte del miembro, el miembro superior o inferior, y le daban un solo machetazo. Y con ese machetazo le cortaban, o sea, agarraban piel, todo, o sea, de un solo trancazo cortaban el miembro, incluyendo hueso, y después agarraban y usaban clavos calientes, cuestiones ardientes, y comenzaban a quemar todo el muñón, lo quemaban completamente, y eso era, bueno, eso me olía parrilla, esa cuestión. Ambrosio Paré entonces es el primero a usar ligaduras. Entonces ya no quemaba, no cauterizaba la sangre en las amputaciones, sino que agarraba con aguja e hilo y entonces comenzaba a suturar con los agujeros los vasos sanguíneos, y eso evidentemente que traía menos morbilidad, porque recuerden que el tejido, si está quemado, no está vivo, si está quemado, y ese tejido quemado, por supuesto, ahí no entran antibióticos, se infectaban y los pacientes morían. O los tres principales problemas de la cirugía durante todo este periodo, y generalmente en la humanidad, van a ser tres, que son la infección, el sangramiento y el dolor. Esos son los tres problemas. Esa es pregunta de examen. Cuando le digan cuáles eran los tres problemas de la cirugía durante esta época, son la infección, el sangramiento o hemostasia y la anestesia o dolor. O sea, eran los tres problemas con que se enfrentó la cirugía durante mucho tiempo, y vamos a ver a través de este periodo, que es la Edad Moderna, cómo el hombre venció cada uno de los tres problemas. Vamos con el primer problema, que lo venció Ambrosio Paré, la cirugía, haciendo hemostasia con torniquetes y con suturas con aguja e hilo. Entonces, en los libros de cirugía, Ambrosio Paré definió los objetivos de la cirugía anatómica del siglo XVI. Decía, la cirugía tiene 5 funciones: eliminar lo superfluo, restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido, reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la naturaleza. Esos son los objetivos de la cirugía. Si ustedes ven en esta lámina, van a ver
esta como parte de armaduras de caballero. Esto lo usaba Pared como prótesis para las personas que él amputaban, le agarraba y le mandaba hacer estos arneses con pie, ¿ok? O con tablas para que los pacientes tuvieran prótesis para que puedan caminar una vez que tuvieran la amputación. Entonces Pared es uno de los primeros que hacen las prótesis posterior a las amputaciones de los pacientes. Me están oyendo, ¿verdad? Porque de vez en cuando siento que estoy hablando solo. Sí, profe, sí se escucha. Continúa entonces. Muy bien. Ok. Hubo dentro del libro aparecía una cosa llamada Monstruos y Prodigios, que fue un tratado de Ambrosio Pared que publicó en el año 1575. Decía así: la cantidad excesiva de semen conlleva a la proliferación de miembros. O sea que si un hombre le ponía mucho semen a la mujer, entonces el hombre salía con un miembro de más. ¿Okay? Cuando un niño salía con un dedo de más o con una parte del cuerpo de más, era porque tenía mucho semen, según Ambrosio Pared. La escasez o falta de alguno de ellos. O sea, si una persona salía con la amputación de un miembro o según un miembro, era porque no fue suficiente el semen que le dio el hombre. ¿Okay? Mal sentarse y los golpes, deformaciones. Si una mujer embarazada se sentaba mal o recibía el golpe, iba a nacer el niño con deformación. La confusión y mezcla de semen produce hermafroditas. Él decía que si se mezclaba el semen o si una mujer tenía sexo con varios hombres, salía un hermafrodita. Y otras causas que más adelante contempla Pared es la de aquellos monstruos que se crean por la imaginación ardiente y obstinada que puede tener la mujer mientras concibe. En otras palabras, una mujer debería solamente tener sexo para la procreación. Aquella mujer que disfruta el sexo, ¿ok? Podría crear un monstruo. Fíjense usted lo terrible, lo machista que es esto, ¿no? Que o sea, le está prohibiendo a la mujer que disfrute el sexo, ¿no? Porque según dice, la imaginación ardiente y obstinada que puede tener la mujer mientras concibe. Mientras tiene sexo, si la mujer disfruta el sexo, puede traer un monstruo. ¿Okay? Entonces, imagínense ustedes lo machista, bueno, estamos hablando de renacimiento, pero apenas acabamos de salir de la Edad Media, entonces quedan muchos vestigios de estas cuestiones culturales. En el año 1549, en el sitio de Bolonia, hizo otro gran descubrimiento. Al no cauterizar el muñón de los amputados para cohibir la hemorragia, sino hacerlo por medio de ligaduras de los vasos arteriales venosos seccionados. Entonces, él agarró en ese sitio y empezó a ligar las arterias que estaban rotas y las venas que estaban rotas, ligarlas con hilo. Y cuando ustedes entren a cirugía se van a dar cuenta que todavía los cirujanos utilizan técnicas de ligadura para vasos grandes y para vasos pequeños los cauterizan con el electrocauterio. Pero esta técnica de la ligadura la inventó Ambrosio Pared, por eso es que es como el besario de la cirugía para el Renacimiento. El rey Carlos IX de Francia lo nombra cirujano en jefe de su ejército, y aunque era protestante, el rey lo esconde en su dormitorio el 27 de agosto de 1572 en la matanza de San Bartolomé. Ese año, para celebrar la boda de la reina Margot con el rey protestante, hubo 6.000 protestantes en las calles de París y ordenaron matar a los protestantes. O sea, los protestantes eran los evangélicos, ¿no? Estamos hablando de que estaba recién de reforma. Y los católicos mataron 6.000 evangélicos en las calles de París. Esa fue la matanza de San Bartolomé, el 27 de agosto de 1572, que se llama la matanza de San Bartolomé porque ese es el día de San Bartolomé. Y lo otro interesante de esto es que Ambrosio Pared, que era protestante, como era tan buen cirujano, el rey lo escondió para que no lo mataran en los propios aposentos del rey. Entonces, la vida y obra de Pared hicieron para la cirugía lo que Vesalio hizo para la anatomía. Pared compartía muchas de las supersticiones de su tiempo. Creía que las brujas causaban desgracia, que los astros influían en las enfermedades, que las plagas se debían a la voluntad divina, que existían monstruos imaginarios y otras cosas más. En cambio, se enfrentó a las creencias de que el polvo de momia y el del cuerno del unicornio tenían propiedades maravillosas. En un librito precioso examina críticamente y refuta toda para siempre tales supercherías. Pero quizás la contribución más importante para la cirugía fue su propia personalidad, el ejemplo de su esfuerzo serio y continuo por aumentar su conocimiento de anatomía y la habilidad de sus prácticas profesionales.
así como su insistencia en que el cirujano debe hacer su mayor esfuerzo por evitar o aliviar el sufrimiento de sus pacientes. Entonces este fue Ambrosio Paré, el cirujano del Renacimiento. Luego vamos a hablar de un hombre llamado Gabriel Falloppio. Gabriel Falloppio estudió medicina en Padua, donde mismo estudió Andrés Vesalio. Era un anatomista italiano que siguiendo los pasos de su maestro, que era Andrés Vesalio. Recuerden que Andrés Vesalio fue profesor en Padua, allí en Italia. Estudió medicina en Ferrara y más tarde se trasladó a Pisa y a la prestigiosa Universidad de Padua en 1551, donde fue alumno de Andrés Vesalio y sucesor en la cátedra de anatomía. Él fue el que lo sucedió en la cátedra de anatomía. Realizó innumerables disecciones de cadáveres humanos y efectuó importantes hallazgos que publicó en la obra que se llamaba Observaciones Anatómicas en el año 1561, uno de los tratados de anatomía más influyentes del siglo XVI. Entonces él hizo este tratado que fue Observaciones Anatómicas. Entonces la obra de Falloppio está repleta de hallazgos originales y de excelentes descripciones. Por ejemplo, las estructuras del órgano auditivo, canales semicirculares, acueductos y las de los ojos, coroides, músculos oculomotores, ligamentos ciliares. O sea, a Vesalio no le dio tiempo de investigar tanto y sus alumnos siguieron sus pasos investigando la anatomía y disecando. Se le conoce más, sin embargo, por la estructura que lleva su nombre, trompas de Falopio o trompas uterinas, tubo largo y delgado que se extiende desde el ángulo lateral superior del útero hasta el ovario del mismo lado. Entonces, Gabriel Falopio es el descubridor y que le puso el nombre a las trompas de Falopio. Evidentemente, por ahí pasa los espermatozoides para ir a la filia llegar hasta el ovocito en el ovario y fecundar al feto, aunque realmente la fecundación no ocurre ahí, sino ocurre probablemente en la ampolla o el infundibulus durante el túbulo de la trompa de Falopio, ahí es donde ocurre la fecundación. Gabriel Falopio, más importante tiene el hecho de que Falopio fuera de los primeros en estudiar el desarrollo embriológico de algunos huesos y de los dientes, con la realización de autopsias a fetos, recién nacidos y niños, aportó importantes observaciones sobre los centros primarios y secundarios de dosificación. Entonces, él fue un precursor de la embriología, porque descubrió muchas cosas de la embriología que son importantes para la anatomía. Luego tenemos a Jerónimo Fabricio de Aquapendente, ¿okay? Que fue profesor de anatomía en la Universidad de Padua, y a él se le atribuye el descubrimiento de las válvulas venosas o las válvulas de lo que se llama las osteoválvulas, que son las que impiden que regrese la vena, la sangre en las venas, las válvulas que tienen las venas. Ustedes han visto cuando ven anatomía que las venas en los miembros tienen las que se llama válvulas, y él fue el que descubrió esas válvulas venosas. ¿Okay? Esta es la estatua de Jerónimo Fabricio Aquapendente en España, porque fue profesor en la Universidad de Salamanca. Los descubrimientos de Fabricio están descritos en su tratado clásico, Venarum Ostiolis. La mejor obra de Fabricio trata de anatomía y fisiología del feto. Fíjense que acá podemos ver las válvulas venosas. Esto es un dibujo que hizo Aquapendente y le digo, en muchos tratados, cuando yo estudiaba medicina, muchos tratados de fisiología tenían esta portada de este miembro con las venas y se le veían hoy en día le decimos nudos, pero realmente esas eran las válvulas venosas que se podían ver en las venas. Luego tenemos a Paracelso. Paracelso se llamaba Theophrastus Philips Aureolus Bombatus von Hohenheim. Nació en el año 1493 en Suiza. Su padre era médico y parece que le inculcó su interés por la naturaleza, especialmente aquellos aspectos relacionados por la mineralogía, la alquimia y posiblemente la medicina popular. O sea, Paracelso fue un médico suizo, que él era un tipo que se cambió su nombre por el nombre de Paracelso, porque Paracelso era porque él estaba contra lo establecido. ¿Se acuerdan que Celso es aquel romano que no era médico, que es una enciclopedia llamada De Medicina, y que describió el tumor, rubor, dolor y calor?
Bueno, este señor Paracelso estaba en contra de todas las cosas antiguas y por eso se pone Paracelso, que era anticelso. ¿Okay? Entonces, a la edad de 34 años fue nombrado profesor de medicina en la Universidad de Basilea, en Suiza. Quemó públicamente las obras de Galeno y Avicena diciendo: en las correas de mis zapatos hay más sabiduría que en todos estos libros. No sé ustedes, quemar los libros de Galeno y los libros de Avicena. Pero bueno, eso es no tener sentido de la historia. Evidentemente, si yo me pongo a quemar ahorita los libros de Hipócrates, sería una barbaridad, porque si bien es cierto que Hipócrates, o sea, estamos hablando de libros de antes de Cristo, cuando vivió Hipócrates, pero realmente hay que respetar el conocimiento que se tenía en aquella época. Es evidente que ya no lo usamos, la medicina se modernizó, pero tú tienes que respetar a los que vinieron antes que tú. No sé, yo quemaba mis libros de anatomía. Yo estudié por un libro llamado El Textil de Tardier y El Textil de Jacob, que eran los libros que se usaban en la escuela Racetti, y esos libros eran muy buenos para mi época. Pero ahorita como está el Rubier y están los otros libros que se usan, entonces tenemos que quemar los libros antiguos. Eso no tiene lógica. Entonces, publicó un manifiesto en el que se expresaba su desconformidad con la medicina hipocrática y galénica. Siguió dando clases basándose en su experiencia y junto a la cama de los enfermos, frente al latín, utilizaba la lengua vernácula que a sus alumnos, a barberos y cirujanos. Aquí hay dos observaciones que tengo que hacer. Primero, que el lenguaje seguía siendo el latín, porque el latín lo hablaban en todas las universidades, hablaban latín, y el idioma de la universidad era el latín. Los libros se escribían en latín, todos los libros se usaba el latín. De hecho, Vesalio escribió sobre el latín, Falopio escribió sobre el latín, Paredes escribió sobre el latín. ¿Por qué lo escribían en latín? Porque al escribir en latín, todas las universidades, la de Padua, la de París, la de Inglaterra, Oxford, la de Salamanca, todas las universidades europeas podían leer el mismo libro, porque exigía a la universidad saber hablar latín para poder estudiar medicina. Y como todos los libros venían en latín, todos tenían, todos podían acceder al conocimiento. ¿Okay? Era lo importante de esa época, por eso es que el latín seguía siendo el libro, el idioma, por eso así, el idioma educativo de todas las universidades. Pero entonces Paracelso hizo lo siguiente: él agarraba y usaba la lengua vernácula, el suizo, él hablaba suizo y belga, lo hablaba en sus clases, y esto hacía que o sea, él no daba las clases en latín como lo hacían en las universidades. Y lo otro es que él admitía a los barberos y a los barberos cirujanos. Entonces eso es algo que es como ahorita si la UCB admitiera a los médicos veterinarios comunitarios, entonces que los consideramos como barberos. Entonces él admitía a los barberos. Entonces eso se lo criticó, pero él decía que ellos también tenían derecho a aprender, cosa que no le criticó a Paracelso. Entonces, Paracelso consideró al universo como una gran farmacia y a Dios como el gran boticario supremo. En su obra, toda la realidad natural se convierte en fármacos siempre que el médico, mediante la observación y la alquimia, sepa descubrir los diversos modos de acción sobre el organismo. Así, el hombre, entre Dios y la naturaleza, debe erigirse en el explorador y administración de tales tesoros curativos. Paracelso trasciende, por tanto, la vieja idea de que el médico es un servidor de la naturaleza. No es raro que no tuviera problemas en utilizar medicamentos químicos de origen mineral, frente a los cuales los clásicos y los médicos de su época fueron cautos. Entonces, Paracelso usaba medicamentos que otros médicos no usaban. Era muy atrevido. ¿Okay? Entonces, tuvo de la medicina una concepción química, biológica muy anticipada. Por los remedios que introdujo, se le considera el precursor de la farmacología. Entonces, el precursor de la farmacología decimos que es Paracelso. Describe los efectos de estos remedios en su Paramidilum. ¿Okay? La medicina de entonces aún seguía bajo las influencias de las teorías humorales de Hipócrates, de la alquimia e incluso del charlatanerismo. O sea, habíamos vencido a Galeno, pero todavía no habíamos vencido a Hipócrates. A Galeno se venció con el libro La fábrica del cuerpo humano, la que vimos ahorita en la mañana, que es sobre la estructura del cuerpo humano. Pero a Hipócrates y la teoría humoral todavía no la habíamos vencido. Todavía casi todos los médicos
seguían la teoría humoral de Hipócrates. Entonces, fue el primero en introducir la química en la terapéutica mediante el empleo de numerosos compuestos. Fue un reformador de la medicina, gran conocedor de las plantas medicinales. Se puede considerar que fue el fundador de la quimioterapia. Durante su estancia en Estrasburgo concluyó su Herbarius. O sea, Herbarius es un libro sobre las hierbas. Una de sus obras más importantes, aunque también cabe destacar gran cirugía que ejerció con considerable influencia, también fueron numerosas las ediciones de Archidosis, Manual de Química Paracélsica, que vieron la luz en las décadas que siguieron a su muerte. Entonces, Paracelso fue interesante porque él escribió, como yo siempre digo, estas personas, estamos hablando de ellos porque escribieron. Si Paracelso no hubiese escrito, realmente no supiéramos de él. Sabemos de Paré porque escribió su libro de cirugía. Sabemos de Falopio porque escribió también y describió las trompas de Falopio. Y sabemos de Vesalio por su gran obra, su magna obra, que es Fábrica del Cuerpo Humano. Hay algo interesante, fíjense bien, introdujo el mercurio en la terapéutica de las enfermedades venéreas. Luego que la epidemia de sífilis azotara Europa traída desde América, para ello usó conceptos astrológicos. Les voy a explicar. Cuando los españoles vinieron a América, nos trajeron la viruela, ¿ok? Y la viruela diezmó a la población americana, que no sabíamos nada de la viruela, pues evidentemente no teníamos inmunidad contra la viruela. Sin embargo, en agradecimiento a lo que nos hicieron los españoles, los americanos le dieron la sífilis a los españoles, y los españoles llevaron la sífilis a Europa. Entonces, esa epidemia de sífilis llegó a Europa y las prostitutas se acostaban con los españoles y se acostaban con los franceses. Los franceses tenían menos inmunidad que los españoles a la sífilis y empezaban a morir de a toneladas los franceses. Entonces, por eso se llamaba el morbo gálico, porque decía que era una enfermedad francesa, ¿no? Realmente era una enfermedad que había sido traída desde América por los españoles. Entonces decía Paracelso, las prostitutas, ¿ok?, hacen el amor, ¿ok?, pero ese es un amor mercantilista, ¿ok? El dios del mercantilismo es Mercurio, por lo tanto, la sífilis se debe curar con mercurio. Entonces usted sabe lo que hacía Galeno, agarraba mercurio y se lo colocaba en los chancros sifilíticos. Evidentemente sí, se quemaban los cardios sifilíticos con mercurio, mejoraba, pero también provocaba intoxicación por mercurio. Pero fíjense en los conceptos astrológicos, ¿no? Si, bueno, si las prostitutas, si el amor viene de Venus, ¿ok? Pero como es amor mercantilista por Mercurio, que es el dios del mercantilismo, entonces con Mercurio se trata eso. Es interesante esa deducción. Luego, las obras de Paracelso son Opus Paramedium and Medicam Industriam, Paramagnum, Cirugía Magna, Origen, Morbus Invisibilus, Archidosis y Herbarium. Fíjense bien que están todas en latín, porque tampoco era tan tonto, ¿no? Se ve que sus obras no se iban a vender o no se iban a publicar si no estaban en latín, porque no todo el mundo iba a aprender a hablar suizo belga para estudiar sus obras. Entonces, muchas de sus obras, o sea, la mayoría las hizo en latín para que se pudieran publicar y pudieran venderse y distribuirse en toda Europa. Fíjense que esta es la portada del libro de Archidosis de Paracelso. O sea, esto parece un tratado de brujería, esto no parece un libro de química o de alquimia. Fíjense bien que hay un brujo, ¿ok? Hasta con una varita mágica, con fuego, como que ensalmando a un dragón. Y fíjense, aquí hay un dragón que está echando fuego, aquí hay varios dragones y varias figuras interesantes. Entonces, fíjense que Paracelso hace con esta obra, lo que está haciendo es que, aparte que es la alquimia y tenía secretos alquímicos, pareciera que fuera un tratado de brujería, pero bueno, esa es la portada del libro Archidosis de Paracelso. Luego él va a tener una regla, él habló de 7 reglas, que son, por ejemplo, lo primero es mejorar la salud. Para ello hay que respirar con mayor frecuencia posible, hondo y rítmicamente, llenando bien los pulmones al aire libre, asomado a una ventana, beber diariamente pequeños sorbos, 2 litros de agua, comer mucha fruta, masticar los alimentos de modo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a un tratamiento.
bañarte diariamente es un hábito que debes a tu propia dignidad. Fíjense que lo interesante, o sea, dice, come sano, bebe sano, respira bien, haz ejercicio. O sea, básicamente las recomendaciones que daba Galeno para mantener la salud, bueno, las mismas las da para Celso. ¿Okay? Segunda regla, desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivo que exista, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza. Huir como de la peste a toda ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares, e inferiores a por naturaleza bajeza de entendimiento o por tópicos sensualistas que formen la base de sus discursos u ocupaciones. La observancia de esta regla es de importancia decisiva. Se trata de cambiar el espiritual contextual de tu alma. Es el único medio de cambiar tu destino, pues este depende de nuestros actos y pensamientos. Dice que el azar no existe. Entonces, que huya de las personas que están todo el tiempo protestando. ¿A usted no les ha tocado alguna vez esas personas que se quejan por todo? Ay, oh, qué mala suerte tengo, pobrecito yo, victimizándote siempre. Son personas que, concha, oye, este tipo sí es nube negra, oye, apenas lo sabe, ¿cómo está? Y te echan toda la historia de su vida, que le va mal, que pobrecito yo, y está maldiciendo todo el tiempo. Entonces, él decía, huyan de ese tipo de personas, porque, bueno, te contamina tu alma. Bien interesante, porque yo le huyo. No porque me lo diga para hacerse, sino que realmente es incómodo estar al lado de una persona que todo el tiempo esté maldiciendo, que esté malhumorado, o sea, que tenga esa alma como envenenada. ¿Okay? Haz todo el bien posible, auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías, huir de todo sentimentalismo. En otras palabras, haz el bien, pero no te involucres con los pacientes. ¿Ok? No te enamores de tu paciente ni te involucres con el paciente. Es básicamente parte de lo que es el juramento de Hipócrates. Tanto que critica a Hipócrates y bueno, básicamente está haciendo lo mismo que pedía Hipócrates. Entonces el médico debe hacer el bien a la persona sin involucrarse, ¿ok?, con las personas. Hay que olvidar toda ofensa, más aún esfuérzate por pensar bien del mayor enemigo. Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanado por el odio. O sea, siempre tener buenos pensamientos. Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte, siquiera por media hora, sentarte lo más cómodamente posible, con los ojos medios entonados y no pensar en nada. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu y te pondrá en contacto con las buenas influencias. En este estado de recogimiento suelen ocurrirse a veces luminosas ideas susceptibles a cambiar toda una existencia. Esto es lo que llamamos la inspiración. Él decía que si tú te recoges, ¿ok?, y dejas tu mente en blanco y tienes mente positivo y te haces uno como el universo de alguna manera, entonces te vendrán pensamientos que pueden cambiar el mundo. Bien interesante también esto, porque si tú te recoges, entonces puedes tener pensamientos e ideas que te van a servir. Sería la inspiración. Debes guardar absoluto silencio de tus asuntos personales, atenerte como si tú hubieras hecho un juramento solemne de referirse a los demás, aún de tus más íntimos, todo cuanto piensas, oigas, sepas, aprendas, sospechas o descubras. Por un largo tiempo, al menos debe ser como la casa tapiada, un jardín sellado. Esta regla es de suma importancia. Te están diciendo simplemente que guardes todo en silencio y te abstengas de comentar tus asuntos personales con otras personas. ¿Ok? Eso es totalmente tuyo y absolutamente tuyo. ¿Ok? Bien. Que le estoy escribiendo a mi hijo. Ok, continuamos. Entonces, habla del silencio. Jamás temas a los hombres ni te inspires sobre sobresalto el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia. Estas son básicamente reglas espirituales de Paracelso, que era una especie de brujo y médico, pero sí estudió medicina.
Muy bien. En epidemiología, a finales del siglo XV, se propagó la sífilis por Europa tras el sitio de infructuoso de Nápoles en el año 1495 por las tropas francesas de Carlos VIII. La ciudad era defendida por italianos y españoles. Durante el sitio, las prostitutas y vivanderas francesas tomaron contacto con los soldados españoles, probablemente contrajeron así el lues o la sífilis, y que luego transmitieron a los soldados franceses, pues estos se retiraron rápidamente abatidos por la misteriosa epidemia. De allí el nombre de morbo gálico. O sea, los franceses se retiraron. Quien ganó la guerra fue la sífilis, ese sitio de los franceses contra los españoles. Quien ganó la guerra fue la sífilis porque los soldados se retiraron por la epidemia. ¿Ok? Busco allí. Ok, continúo. Entonces vamos a tener un hombre llamado Girolamo Frascatoro. Ok, publicó en Venecia el libro de Contagionis Morbis Erum Curationes. Esto es latín también, en donde por primera vez describe todas las enfermedades que en ese momento podían clasificarse como contagiosas: peste, lepra, tisis, sarna, rabia, erisipela, viruela, antrax y tracoma. Y agregó como entidades nuevas el tifus, el santemático y la sífilis. Entonces, Frascatoro, Girolamo Frascatoro, es el padre de la epidemiología, y esto comenzó también en el Renacimiento. Frascatoro fue el primero en establecer claramente el concepto de enfermedad contagiosa, en proponer una forma de contagio secundario a la transmisión de lo que denomina seminaria contagiorum, es decir, semillas vivas capaces de provocar enfermedad, y que establece por lo menos 3 formas posibles de contagiarse. Entonces, él fue el que clasificó las enfermedades contagiosas. Entonces, las clasifica por contacto directo, como la rabia y la lepra, por medio de formites transportados por la seminaria prima, como las ropas y los enfermos, así como la pulga. ¿Ok? Fíjense bien que la gente que se colocaba ropa de un paciente que había muerto por peste bubónica, se podía tener peste bubónica porque habían pulgas en la ropa. Por inspiración de aire o miasmas infectados por los seminarios, como la tisis. Entonces él decía que la tuberculosis era porque tú respirabas un aire infectado. Por eso es que hacían fogatas supuestamente para desinfectar el aire de los miasmas que podía contener. O sea, esa es la famosa teoría miasmática que decía que en el aire habían aire contaminado o miasma que podía provocar esa enfermedad. La tisis es la misma tuberculosis. De hecho, antes a los neumonólogos, no eran neumólogos, se llamaban tisiólogos, porque la enfermedad principal pulmonar era la tuberculosis, y a los neumonólogos decían tisiólogos. ¿Ok? Frascatoro, a este médico italiano también se le cabe el honor de establecer en forma precisa la separación actualmente tan clara entre dos conceptos de infección como causa y epidemia como consecuencia. Entonces este hombre dijo que la infección es la causa y la consecuencia es la epidemia. Entonces este fue el primer epidemiólogo que tuvimos, el padre de epidemiología, Girolamo Frascatoro, y esto es pregunta de examen, evidentemente, ¿no? Luego en anatomía patológica vamos a tener este señor que se llama Benivieni. ¿Ok? Con seguridad, en el siglo XV se practicaron autopsias para comprobar diagnósticos. Las primeras exploraciones anatomopatológicas sistemáticas fueron hechas, al parecer, por Antonio Beniveni, nacido en Florencia en 1443 y muerto en 1503. En su actividad médica fue coleccionando casos clínicos. En 20 años practicó autopsia. Qué importante de Beniveni, que Beniveni no solamente practicó la autopsia, sino que escribió. Qué importante el escribir para que pase a la posteridad. Fíjense bien, endurecimiento del estómago. Pone aquí, pariente Antonio Bruno retenía por un muy corto espacio de tiempo el alimento que había comido y luego vomitaba. Fue cuidadosamente tratado con toda clase de remedios para curar su trastorno del estómago, pero como nada le trajo ninguna utilidad, su cuerpo empezó a enflaquecer debido a la desnutrición hasta que quedó convertido en un poco más que hueso y piel. Finalmente murió. El cadáver fue abierto por razones de beneficio público. Se encontró que la abertura del estómago se había cerrado y que este órgano se había endurecido en la parte inferior, con el resultado de que nada podía pasar a través de los otros órganos, y así la muerte fue la inevitable consecuencia. Ahora, pregunto a ustedes, ¿de qué murió ese paciente? Fíjense bien, por la autopsia podemos saber de qué murió ese paciente. ¿Okay?
Ajá, oigo propuesta. Y entonces, aló, como que ya no estoy aquí. Como que se durmieron, se fueron todos. No, sí estaba, pero la verdad que no sé. Eso es un cáncer de estómago, ¿ok? Eso es un cáncer de estómago porque el paciente, fíjense bien que se endureció, ustedes no han visto cirugía todavía, pero el cáncer infiltró todo el estómago, lo puso duro y le cerró el agujero del píloro. Al cerrarle el píloro, todo lo que comía lo vomitaba y evidentemente no se nutría bien. Y entonces, como dice, su cuerpo empezó a enflaquecer hasta que quedó convertido en un poco más de hueso y piel, de todo lo que enflaqueció y murió. Evidentemente murió porque no se podía nutrir porque el cáncer de estómago lo mató. Entonces, nada más con esta descripción, cualquier ciudadano puede pensar, bueno, evidentemente fue un cáncer de estómago lo que mató a esta persona, pero lo importante de Beni fue que hizo autopsias, ¿ok? Y pudo establecer la relación entre la enfermedad, ¿ok? Y la causa por la autopsia. O sea, la autopsia comenzó a convertirse en un método diagnóstico, o sea, diagnóstico por un método diagnóstico. Todavía no tenemos el concepto de cáncer, pero evidentemente la descripción que hace él es precisamente de un cáncer. Entonces, su libro de Abditis Nodus Ax Mirandis Morbus et Sanatio Causas, o sea, en latín, de las causas ocultas y maravillosas de las enfermedades y sus curaciones, apareció en 1507, 5 años después de su muerte, pero todavía 6 años antes que naciera Vesalio. Contiene 111 casos clínicos vistos por Beni, entre los que hay 15 con autopsia, estudios anatómicos de las lesiones. Era un libro espectacular para estudiar autopsia y de anatomía patológica. Sería un libro de anatomía patológica. Por último, no menos importante, para terminar con la medicina de Renacimiento, tenemos a Miguel de Servet. Miguel de Servet era un español. Miguel de Servet había nacido en 1511 en Villanueva de Sillena, España, en el seno de una familia religiosa. En 1538 ingresó a la Universidad de París para estudiar medicina. Como estudiante trabajó en disecciones de cadáveres humanos. Él fue alumno de Andrés Vesalio y él está en la pintura de Fábrica de Cuerpo Humano, está el dibujo de él, es uno de los que está en el frontispicio del libro de Fábrica de Cuerpo Humano de Andrés Vesalio. ¿Cuál es la importancia de Miguel de Servet? La preparación teórica de Servet, pero sobre todo sus estudios anatómicos directos, lo llevaron a poner en duda las autoridades de Aristóteles y Galeno. Cuando tú estudias, cuestionas a tus maestros porque estás aprendiendo otras cosas. O sea, recuerden una cosa, el conocimiento no puede quedarse, el conocimiento tiene que expandirse. Qué bueno que la gente entonces investigue, estudie, y no es que esté en contra de sus predecesores, sino que amplías el conocimiento. Si nosotros nos hubiésemos quedado como se quedó la gente durante 1400 años con las teorías de Galeno, y si no surge Andrés Vesalio, todavía estaríamos hablando de la anatomía de Galeno, de perro, mono y cochino. Entonces, este señor Miguel de Servet comenzó a cuestionar a Aristóteles y a Galeno, evidentemente. Sus peculiares ideas, tanto en el campo de la medicina como el de la astrología, provocaron seria oposición en la Facultad de Medicina. El descubrimiento de la circulación pulmonar por parte de Servet debe verse entonces como resultado de este nuevo espíritu de experimentación. Él disecó los cadáveres y dijo, mira, aquí pasa algo. Entonces agarró y vio que del corazón salía la arteria pulmonar que llegaba a los pulmones, ¿okay? Y de los pulmones salían las venas pulmonares que llegaban al corazón. Entonces hay otra circulación que es la circulación pulmonar. Entonces él descubrió en el Renacimiento la circulación pulmonar. Pero sabemos, por lo que explicamos en la Edad Media, que el primero que habló de la circulación pulmonar fue Ibn Nafis, que era el médico árabe que 200, quizás 300 años antes que Servet ya había hablado de la circulación pulmonar, pero evidentemente lo escribió en árabe y la medicina árabe no se supo sino muchos tiempos después que este señor Ibn Nafis había hablado antes de la circulación pulmonar, que es lo bueno de investigar, porque tú descubres la gente que hizo algo antes, evidentemente. Entonces, en sus numerosas disecciones de cadáveres, Servet se dio cuenta de que no existían poros que comunicaran el lado izquierdo y derecho del corazón, como lo postulaba Galeno. ¿Se acuerdan que el Galeno decía que por las arterias circulaba aire y por las venas circulaba sangre, y habían unos poros invisibles en el corazón que mezclaban el aire con la sangre? Bueno, evidentemente Servet hizo la disección y dice, mira, aquí no existen los poros, eso es mentira, ¿ok?
Entonces, esto lo llevó a comprender el artificio que empleaba la naturaleza para combinar la sangre y el aire, o sea, la circulación pulmonar. La sangre del ventrículo derecho es bombeada por medio de la arteria pulmonar a los pulmones. En esto ocurre un cambio de color, pues la sangre venosa se aclara al entrar en contacto con el aire inspirado. De ahí que la sangre viaja al ventrículo izquierdo por la vena pulmonar y es distribuida por el sistema arterial. Entonces, describió totalmente el sistema pulmonar el señor Miguel de Cervell, la circulación menor. Lo que pasa es que Miguel de Cervell lo publicó en un libro de teología, por eso no se hizo tan famoso. Después vino Colombo y por último vino Harvard, 100 años después de Cervell, que se llevó los méritos y la gloria de haber descubierto la circulación pulmonar. Harvard es inglés e hizo un tratado, y en Inglaterra no perseguía a la gente por sus cuestiones religiosas, y se llevó el premio de descubrir la circulación pulmonar, fue Harvard, pero realmente fue primero Nafis, después Cervell, después Colombo y por último Harvard, que fue el que se llevó la gloria. Importante aquí, a Miguel de Cervell lo quemaron en hoguera por sus ideas religiosas. Lo quemó Calvino, un teólogo protestante. En honor a Cervell, ¿cómo se llama? El pintor muralista Diego Rivera, mexicano, pintó en un mural en la Universidad Autónoma Nacional de México, donde están los grandes sabios de México, y ponen a Miguel de Cervell. Si ustedes se dan cuenta, en esta pintura que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí no sé si ven la flechita que estoy señalando, aquí arriba hay un hombre que está ardiendo en hoguera. Este es Miguel de Cervell. Miguel de Cervell es un apóstol de lo que es las ideas, porque él nunca renunció a sus ideas. Él nunca renunció y prefirió morir en la hoguera antes de renunciar a sus ideas. Diferente a Galileo Galilei. Pues Galileo Galilei sí, Galileo Galilei sí se asustó todo y sí renunció a que la tierra era redonda y todas esas cosas, contando lo mataran la Inquisición. Sin embargo, Miguel de Cervell prefirió no renunciar a sus ideas y bueno, murió en hoguera por Calvino. Si hay alguna pregunta hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Aló? No, todo claro. ¿Todo tan claro como el petróleo? Okay. Sí. Ok, muy bien. Entonces, con esta es la segunda de Renacimiento. Ya te voy a pasar, Emily, te voy a pasar la clase que acabo de dar, ya te la voy a pasar por WhatsApp. Y entonces, o sea, el miércoles que viene no tenemos clases porque voy a estar en México haciendo un curso de simulación. Y el otro miércoles de arriba continuar entonces con medicina del siglo XVII. Ay, concha, un poco de corazones que me están poniendo, me halagan con tantos corazones. Ok, bueno, muchísimas gracias y tengan felices noches. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos entonces el otro miércoles. El miércoles que quería que será miércoles 24, okay, 24. No, 20. Hoy, bueno, sí, algo así. ¿Qué día es hoy? Hoy es 10. Hoy 17, miércoles 17. 17, 24, o sea, miércoles 24. Ok, bueno, Dios les bendiga y cuídense mucho. Perfecto, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Cuídense. Buenas noches.